Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información en la Ciudad de México. Esta noche nos acompaña un invitado ya conocido por ustedes. Nos acompaña el doctor Ricardo Sodi Cuéllar, quien es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, ha sido en muchas épocas de su vida abogado litigante, es maestro de Derecho Constitucional y de Derecho Militar, entre otras materias, y te agradecemos mucho, Ricardo, que nos hayas acompañado en esta tarde-noche de domingo para platicarnos de temas siempre muy interesantes. No, muchas gracias a ti por la invitación, es un honor. El tema para el que invitamos esta noche a Ricardo Sodi tiene que ver con una polémica, llamémoslo así, que se ha desatado en los últimos años en el ámbito de lo jurídico y que incluso quienes no son abogados lo han escuchado en muchas ocasiones, que es el conflicto que en materia de derechos humanos se presenta por la supremacía entre dos órdenes jurídicos, entre dos órdenes legales. El órgano o el orden jurídico de una nación, su orden constitucional, y el orden jurídico internacional o global que protege a los seres humanos independientemente de su condición de nacionales o independientemente de la protección que le brindan las leyes de su propio país. ¿Cómo surge y a partir de qué casos surge para el efecto mexicano, para la concreción nuestra como ciudadanos, como habitantes de este país y como sujetos al orden jurídico mexicano, de dónde surge esta conflictividad entre órdenes jurídicos, Ricardo? La sentencia paradigmática y ya por todos conocidos de Rosendo Radilla contra los Estados Unidos mexicanos, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, han generado no una época de cambios, sino un cambio completo de época en la interpretación de los derechos humanos en nuestro país. Esos dos eventos históricos, la sentencia pronunciada en el caso Radilla Pacheco contra México y la reforma constitucional, han transformado la visión del derecho constitucional y de la tutela de los derechos humanos en 180 grados. Realmente vivimos hoy una época de gran creatividad jurídica, una época de gran progreso jurídico y que fue detonado precisamente por ese expediente Varios 912 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que marcó el inicio de una interpretación muy amplia, una interpretación pro persona, una interpretación pro derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo siento que esta época, hablando jurídicamente, es una de las épocas más prometedoras del derecho mexicano. Y precisamente esa práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tan moderna, tan vanguardista, y la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizando el expediente Varios 912 y glosando la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, sentó ciertos parámetros de interpretación constitucional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, a partir de entonces se estableció que las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debían de ser obligatorias para los jueces mexicanos. Y los jueces mexicanos debían de ejercer un control ex oficio, oficioso, aunque no se los pidieran, un control oficioso de la regularidad constitucional y convencional de las normas que estaban aplicando, todo ello en clave de derechos humanos, en clave de tutela efectiva de los derechos humanos.
De tal manera que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, primero, había que armonizarla con la jurisprudencia nacional, hacer por igualdad de razón, analizar si se sustentaba en las mismas razones y tratar hacer una interpretación armónica de esa jurisprudencia. Y en caso de que fuera contrapuesta, prevalecía la que mayor tutela y protección brindara a los derechos humanos. Ahí inició precisamente este criterio vanguardista de tutela de los derechos humanos en clave de derecho internacional. Esto desde luego ha sido algo, y lo quiero dejar muy en claro para nuestro público, donde no hay una posición particularmente en que unos abogados estén bien u otros mal, simplemente que son los criterios a los cuales se atienen. Tú y yo platicamos muchas veces al mes y muchas veces a la semana sobre temas jurídicos, y yo sé y conozco y percibo en ti una tendencia, un posicionamiento más protector de la visión convencionalista global de protección a los derechos humanos, mientras que yo abrazo más una posición constitucionalista, más de tipo soberanista. Pero esto ha sucedido en varias épocas. Hace 25 años los procuradores mexicanos caían, los corrían por no respetar los derechos humanos. Y después a sus sucesores los empezaron a correr por respetarlos demasiado, y ahora no sabemos cuáles son los buenos. ¿Cómo ha funcionado esto en la Suprema Corte, Ricardo? También ha habido épocas muy recientes donde van en una posición y luego en otra. Claro. En temas jurídicos, como tú bien lo sabes, y hemos compartido una experiencia de ser litigantes los dos antes de ser magistrado, pues yo fui litigante. Yo creo que tanto critiqué a los magistrados que Dios me castigó, y ahora soy magistrado, lo cual disfruto enormemente, es un honor. Pero en temas jurídicos no hay nada blanco y negro, todo es gris en diferentes tonalidades. Y debemos de analizar una perspectiva del caso por caso. Tampoco podemos establecer paradigmas absolutos, ni tampoco criterios inalterables y pétreos, porque eso en derecho no funciona. Si la sociedad cambia, con mayor razón debe de cambiar su ley, su derecho constitucional y la interpretación que de este derecho hagamos jueces o los abogados que propongan interpretaciones a la Corte o a las instancias judiciales. Precisamente la Suprema Corte de Justicia ya hizo un nuevo expediente Varios. En este caso es el Varios 1396 del 2011, que recientemente se resolvió en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Nuevamente, en relación a la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, vuelve a la Suprema Corte a abrir un expediente Varios, nada más que ahora es el Varios 1396, para hacer esa glosa y determinar cuáles son los efectos y el cumplimiento que debe dar el Poder Judicial a esa resolución. Será llamado inclusive el Radilla 2, porque el Radilla 1 fue el que comenté hace un minuto, hace un tiempo, y ahora es la nueva interpretación de la Corte. Aquí en este caso, independientemente de que en este caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que se refirió a la violación de dos mujeres por elementos de las Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero, se les atribuye esa conducta, y se establecieron una serie de principios al momento de darle cumplimiento a esa resolución de la Corte. Primer término, se estableció nuevamente el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obligatoriedad de sus sentencias para el Estado mexicano, que debemos de cumplir. Segundo tema, se establecieron dos parámetros muy importantes. Uno, en relación del juzgamiento con una perspectiva de equidad de género, y otro de juzgamiento con una perspectiva de respeto a las culturas indígenas. Sí. Incluso el Pleno de la Corte, muy atinadamente, ha emitido dos protocolos de actuación para el Poder Judicial Federal y que también es orientador para los poderes judiciales de todas las entidades federativas. Que los obliga. Claro,
a juzgar con una perspectiva de género y también juzgar con una perspectiva tutelar de los derechos indígenas, no solamente respetar el idioma y juzgarlo en el idioma con traducción, sino una persona que conozca, un defensor que conozca su idioma, sus usos, sus costumbres y sus tradiciones. Protección a minorías y a vulnerables. Así es, y desde luego con una visión muy tutelar de los derechos humanos. Sin embargo, en este nuevo Varios 912, Varios, como le denominamos, Varios 1396, cambia la perspectiva tutelar de los derechos humanos y algunos han opinado que es un criterio regresivo. Me explico. El criterio de la anterior había sido que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana era obligatoria, mientras que ahora los criterios que reconoce la Corte es que la jurisprudencia solo será obligatoria en la medida en que no contravenga una limitación expresa de la Constitución. Es decir, en el criterio anterior, la propia Constitución mexicana, nuestra norma suprema, podía estar afectada de inconvencionalidad, es decir, nuestra Constitución vulnerar o contravenir algún derecho humano reconocido a nivel internacional en alguno de los pactos o tratados multilaterales que haya celebrado nuestro país y del cual forman parte de nuestro orden jurídico nacional. Entonces la Constitución podía ser contraria a uno de estos derechos humanos. ¿Estas normas internacionales? Así es. En consecuencia, si había una contradicción entre la Constitución y la norma internacional, tenía que prevalecer la que mayor protección diera a la persona humana. Si esto era el tratado internacional, entonces el tratado tendría que ser superior a la norma incluso constitucional y podría declararse e inaplicarse la Constitución como inconvencional. Por otro lado, este nuevo expediente Varios cambia ese paradigma y establece que cuando la Constitución establezca una limitación, esa limitación prevalecerá, una decisión soberana del Estado mexicano, finalmente es la interpretación de la última parte de la fracción primera del artículo 1 constitucional y establece esa limitación y entonces tendrá que prevalecer la limitación. Vamos a un brevísimo corte y regresamos para seguir platicando con Ricardo Sodi. Regresamos a nuestra conversación con Ricardo Sodi. Ricardo, esto que nos acabas de decir nos confirma lo que decíamos al principio, es decir, criterios no solo diferentes en abogados, sino criterios también entre países, criterios diferentes en órdenes jurídicos y a veces en un mismo órgano, en una misma institución, en el tiempo, es decir, antes y un después. Por eso vemos que posiciones como la que tú te inclinas, más protectoras del individuo, de los derechos de la persona, han sido abrazados en nuestro continente, por ejemplo, por Chile, por Costa Rica, por Argentina y en algún tiempo por México. Así es. El criterio más de tipo soberanista o constitucionalista, como con el que yo simpatizo, ha sido más abrazado por otros países latinoamericanos, parece que recientemente Perú, parece que Venezuela, no sé si Bolivia, y ahora México se inclina más de este lado, si la Corte mexicana. ¿Cómo interpretas estos Bueno, ha habido pendulares? ha habido un cambio de integración en los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ya no es la misma mayoría que se tenía antes, debe haber un cambio de percepción, pero el tema quizás se ejemplifique más de esta manera. Un tema polémico, el arraigo. El arraigo era
inconstitucional, pero legal. Estaba en los códigos de procedimientos penales, pero no estaba La Constitución no lo permite. Exactamente. El derecho a la convencionalidad, los tratados en los que México es parte, señalan que no hay que detener para investigar, sino investigar y luego detener. Digamos, es un principio generalmente aceptable. Y aún sin ellos era inconstitucional. Y aún sin ellos era inconstitucional. ¿Qué se hizo? Se incorporó el arraigo en la Constitución. Entonces ahora ya se hizo el arraigo inconstitucional. Pero ese arraigo sigue siendo inconvencional. Si bien es cierto... No, ya se hizo constitucional. Y por eso ya se hizo constitucional, Sí. pero no ha dejado de ser inconvencional, Sí. porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos sigue prohibiendo la práctica del arraigo. Así es. Sin embargo, ya lo incorporamos a nuestra Constitución. Entonces ahora, con el nuevo criterio de la Corte, esa interpretación del arraigo es válida en el sentido de que como es una limitación que la propia Constitución, en ejercicio de su decisión soberana de que el Poder Constituyente, revisor de la Constitución, incorpora ese arraigo al texto constitucional, entonces ese arraigo debe prevalecer, aun y cuando sea contrario a los principios tutelares de los derechos humanos signados por México en una convención como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, la postura, una postura, vamos a decir, yo no me quisiera inclinar por una o por otra en un sentido, sino más bien preferiría analizar caso por caso para ver Claro. qué postura adoptar, sin decir yo me inclino por esta tendencia o por esta otra. Esa postura convencionalista, vamos a llamarle así, implica que cuando el derecho humano, que además es progresivo, universal, con una dinámica de tutela mucho más rápida que la propia dinámica de creación de la norma constitucional, cuando hay ese conflicto debe de prevalecer la tutela de los derechos humanos, la visión pro persona, la visión garantista de los derechos humanos. Y en consecuencia, aunque el arraigo esté en la Constitución, sería inconvencional y se podría declarar inconvencional la Constitución y dejarla de aplicar en esa parte correspondiente. Esa es una postura muy válida, muy importante y sobre todo habrá que preguntarle a una persona que está arraigada si no le parece mejor estar en libertad enfrentando la investigación que arraigada. Por otro lado, hay otro criterio que establece el Estado mexicano tiene la soberanía, goza de soberanía y por lo tanto puede decidir cómo es su régimen interno. Hoy la expresión de soberanía cambia de la tradicional forma o visión del concepto del siglo XV. Ahora creo que la soberanía se materializa en la expedición de un orden jurídico y la posibilidad de mantenerlo vigente en un territorio y en un momento determinado. Esa posición pro soberanía, pro defensa de las instituciones del Estado, sustenta que cuando la Constitución incorpora una limitación, esa limitación constitucional debe de prevalecer frente a cualquier otro criterio, aunque sea más garantista, de orden internacional. Entonces tenemos dos posicionamientos enfrentados. Yo creo que la solución en estos casos no es decantarse abiertamente por uno o por otro, sino más bien, como atinadamente lo ha dicho la Corte, vamos a analizar caso por caso. Vamos viendo caso por caso cuándo deba de prevalecer el derecho a la convencionalidad tutelar de los derechos humanos que tenga más garantías a favor de la persona y cuándo la restricción para el caso de una razón de Estado, ¿no? Porque finalmente el Estado también tiene que subsistir y tiene que ver que sus instituciones subsistan y la razón de Estado debe de hacer que el Estado prevalezca y sus instituciones prevalezcan por sobre cualquier otro interés. En consecuencia, esos dos criterios van a estar enfrentados y seguramente en futuras decisiones de la Suprema Corte de Justicia van a estar enfrentadas esas dos visiones, esas dos posiciones. Claro. Y también la soberanía, la libertad, la protección de la persona tiene sus variantes históricas y su génesis, a veces hasta geopolítica. Así es. A veces se nos ha ocurrido que los europeos que han sufrido genocidios, que han sufrido múltiples agravios en contra de la persona, hoy se esmeran más por proteger a la persona que al Estado, que al país. Los países americanos que hemos vivido históricamente con la zozobra de un vecino muy poderoso y de defender nuestras soberanías de países débiles o frágiles ante ese vecino poderoso o ante otros vecinos poderosos extracontinentales.
pensamos más en la soberanía porque también hemos sufrido menos ni genocidios, ni exterminios, ni cosa por el estilo. Por eso ha sido muy fácil o relativamente fácil la Unión Europea y es impensable la Unión Americana. Es decir, un Estado o una confederación panamericana es impensable hoy y quizá en los próximos 100, si no 200 años. Fíjate que aquí yo tengo un punto de vista muy particular. Yo creo que o considero, es una opinión muy particular, que se puede construir una gobernanza global con base en la tutela de los derechos humanos. En mi función como juzgador, he enfrentado precisamente violaciones de derechos humanos en fase de investigación, en fases procesales, y yo considero que el Estado se fortalece cuando se tutelan los derechos humanos. Desde luego México es otro país a partir de la reforma de 2011 y otro país a partir de la acción de la Corte en la tutela de los derechos humanos. Decisiones a veces muy difíciles, sin embargo, fortalecen el Estado de Derecho y fortalecen la certeza de que frente al Estado el individuo tiene una protección. Es más, hay un principio que dice que la democracia favorece a las minorías, pero el litigio favorece al individuo considerado como persona, como ser humano. Entonces, un litigio donde se respete el derecho humano, eso engrandece a las instituciones y fortalece el Estado de Derecho de un país. Yo creo que con los criterios del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de la Corte de Estrasburgo, la Corte de San José, a través de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden crear esa gran masa de derechos fundamentales, de principios internacionales de protección de la persona, del ser humano, que puedan engarzarse y crear un sistema supranacional tutelar de los derechos humanos y podamos llegar a lo que yo denomino la gobernanza global con base en los derechos humanos. Es decir, ¿qué es lo que nos une a los europeos y a los americanos? La tutela de los derechos humanos. Desde luego ¿Qué es lo que nos une al margen de nuestras diferencias con Estados Unidos? La tutela de los derechos humanos. A ellos les interesa tutelarlos y a nosotros también, desde las perspectivas y las ópticas que sean. Pero la fortaleza de un Estado nacional como el nuestro, frente a una hegemonía económica, militar, política muy fuerte de Estados Unidos, se sustenta en el respeto y en la tutela de los derechos humanos. ¿Cuántas veces el Estado mexicano ha sufrido los embates de la diplomacia americana en el sentido de que en México no se respetan los derechos humanos? Sin embargo, ahora que se ha hecho una verdadera revolución a favor de los derechos humanos, ese ya deja de ser un argumento contra México. Y lo más importante, como en este caso el caso de la Corte Interamericana, de las personas estas, Rosendo Cantú y Fernández Ortega, de las violaciones a sus derechos humanos, bueno, México está asumiendo una posición que me parece muy importante: reconocer, resolver, reponer y reparar todo lo que en nuestro orden jurídico nacional afecte los derechos humanos. Esto quisiera decir, Ricardo, que realmente estamos viviendo momentos muy importantes, así como en muchos aconteceres de la vida humana, de revisión, de revisionismo, de replanteamiento. Lo estamos viendo en conceptos que parecían ya perfectamente elaborados y acabados, como la libertad, la justicia, la dignidad de la persona humana, la soberanía, y que nos damos cuenta que tenemos que seguir trabajando en ellos, ¿no? Así es una labor de todos los días e inacabable. Tú has sido un hombre muy preocupado por ello, no solo en tu desempeño como profesional del derecho, sino también como director de facultad, ¿no? Es decir, ha sido uno de los temas que te ha preocupado insertar bien en los nuevos y futuros abogados, ¿verdad? Así es, la Universidad de Anáhuac ha establecido en sus programas de estudios una visión completa del nuevo paradigma de los derechos humanos. De hecho, hay una materia específica de derechos humanos, aparte de derechos fundamentales, una visión internacional de los derechos humanos para estar en línea con la nueva tendencia del derecho internacional de protección de la persona humana, que es la nueva tendencia que hay en materia de derecho internacional de tutela de los derechos humanos. Ricardo Sodi, una vez más te agradezco en nombre de Excelsior Televisión y en el mío propio
que nos hayas acompañado en una noche de domingo para platicar con nosotros en nombre de la ley. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Muy buenas noches. Si mientras quieren que estemos en contacto, en Twitter, @JRomeroApis, estoy a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.